Pero si ustedes salen a La Victoria, salen a San Juan de Urigancho, a Comas, va a encontrar tierra, así le digo, tierra, ni siquiera un maíz lo plantan. Y eso es justo. Y todavía dicen, no tengo que comer. Y una vez me dijeron, cuando yo era segurista, ¿sabe qué ocurrió? Estaba en un pueblito muy lejos de acá, y me dijeron así, nosotros tenemos cantidad de terreno de cultivo, entonces nosotros no tenemos para comprar la semilla. Pero si ustedes pueden cultivar, sí lo podemos cultivar. A ver, las mamás o las damas que para acá lo que quieren hacer es cultivar esos terrenos, porque ya había hablado con el alcalde, y los varones, había bastante, se quedaron 2 o 3 más que no querían hacer ese tipo de trabajo. Entonces le dije, yo le voy a dar. ¿Qué cosa cree que hice? Yo en ese tiempo vivía acá por Comas. Estaba un mercado grande ahí cerca. Yo veía que a las 4 o 5 de la tarde encontrabas en el piso un montón de frijoles, de maíz tirados. Nadie lo recogía. Entonces, ¿qué hice? Una de las mamás más sabias le dijo, usted vaya, le pedí permiso definitivamente. 3 días recogió todo y que no estaba feliz de la vida la señora o los señores que hacían la limpieza, que le daban el trabajo. Recogieron 15 kilos en 3 días. 15 kilos separados, después cultivaron y ya tenían que comer. ¿Se dan cuenta? Yo me hago la misma pregunta. ¿Cuántos mercados de Lima? Ustedes que visiten en los mercados que tienen su hogar, cerca de su casa, a ver cuánto queda en el piso. Y la gente recoge lo bota. Si eso se recogiera y se selecciona, tranquilamente tiene para vivir muchísima gente. Y no debe ser algo. Eso es lo que es bueno también cuando estamos revisando esto sobre seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria no se comienza por el hogar, no comienza por el alcalde, no comienza por el presidente de la República o el ministro de Agricultura. Vamos entrando sí de llano a lo que nosotros tenemos que hacer, la evaluación nutricional antropométrica. Tenemos que conocer estos parámetros. ¿Qué significa? Son planos, el plano sagital, plano frontal, plano transversal. ¿Se acuerdan, no? De anatomía. Los indicadores antropométricos son muchos, por ejemplo, el peso. ¿Qué cosas nos están indicando? ¿Qué tenemos que evaluar? Masa corporal total. La masa corporal total, ¿por quién está compuesto? A ver, ustedes la masa corporal total, ¿qué está compuesto? Cuando yo digo, si usted pesa 80 kilos, ¿qué me está diciendo? Yo digo, ¿y esos 80 kilos en qué están? Cuando usted va a comprar, por ejemplo, una pierna de una vaca, le dicen, ¿sabe qué? Pesó 32 kilos. ¿Hay solamente carne? Hay grasa también, hay hueso, hay agua en la carne, ¿verdad? Entonces, es lo que estamos tratando. El peso, ¿qué significa? Todo, vísceras, grasa, agua, músculo, ¿no? Estatura, tamaño del eje principal del cuerpo. ¿Cuál es el eje principal del cuerpo? Columna vertebral. Claro, cabeza, columna y termina en el pie, en el talón. Perímetro cefálico, desarrollo cerebral. Les hago una pregunta, ¿cuánto es el perímetro cefálico que tendremos todos en promedio? ¿Nunca se han pasado ustedes una vincha por la cabeza? ¿Nunca la han medido cuántos centímetros? Entonces, esto es para que ustedes comienzan a hacer esa medida. Lo voy a alcanzar luego ya. Mañana pasado les alcanzo las medidas antropométricas. Circunferencia de muñeca determina la complexión, circunferencia de cintura, depósito de grasa a nivel abdominal, no afuera, es dentro, fundamentalmente. Circunferencia media del brazo, reserva masa muscular y grasa corporal. Miren, para medir la circunferencia del brazo, tiene que ser, yo soy diestro, no puedo medir el derecho, tiene que ser en el izquierdo y en ángulo. Distancia media del acromio al olecrano, ahí se pone la cinta. Esta es la circunferencia del brazo. ¿De acuerdo? Vamos a ir más adelante viendo. Panículo adiposo, capa de tejido graso subcutáneo.
Sumatoria de partículas adiposos, porcentaje de grasa corporal. Hay muchos. Periodicidad de la vigilancia de crecimiento y el estado de nutrición, sobre todo en los niños, al nacimiento, a los 7 días, a los 28 días, menores de 1 año cada 2 meses, de 1 año a 4 años, una cada 6 meses, a partir de los 5 años, una evaluación cada año, hasta después de la adolescencia. Patrones normales de crecimiento, etapas de vida más rápido de crecimiento, 2, en la infancia y en la adolescencia. No está la vida intrauterina, que eso es lo que tanto la vida intrauterina. Promedio de ganancia de talla, miren, primer año 25 centímetros. ¿Cuánto pesa? ¿O cuál es la talla de un recién nacido? 50 centímetros. Entonces podemos ir también el 50% en el primer año, ¿verdad? Después, de 2 a 3 años, 11 centímetros por año, 50% de lo que gana el primer año. Preescolar y escolar, 6 centímetros por año. Adolescencia, si son mujeres, 3 centímetros cada 6 meses, y si son varones, 4 centímetros. Esto es el promedio. Promedio de ganancia de peso, primer año, 7 kilos. ¿Cuánto habíamos dicho que tiene el niño al nacer? De 2,5 kilos a 3,5 kilos, 3,800 kilos, ¿verdad? Entonces triplica el primer año su peso en promedio. Preescolar y escolar, 2,5 kilos por año. Adolescencia, 3 kilos para mujeres cada 6 meses, definitivamente, y 4 kilos en varones. ¿En talla cuánto? ¿Era adolescencia? Recuerden, kilo y centímetros son iguales, ¿verdad? O quiero decir, 3 centímetros cada 6 meses crecen por las mujeres y gana 3 kilos, ¿verdad? En mujeres. Y en varones 4 kilos y también crecen 4 centímetros cada 6 meses. Composición corporal, entonces, tiene fundamentalmente 2 compartimentos: la composición, que es grasa, y la masa libre de grasa. La masa libre de grasa incluye magra, músculo. Componentes no grasas también existen. Por ejemplo, a nivel de músculo hay glicógeno, ¿verdad? Glicógeno. Componente no grasa del tejido adiposo, de lo cual el 70% es agua, 30% son componentes sólidos. De estos componentes sólidos, 40-45 es músculos que Entonces tenemos que el peso corporal refleja, como le hemos estado preguntando, masa grasa y masa magra. Masa grasa, tejido adiposo subcutáneo. Grasa asociado a los órganos, sobre todo. ¿Qué órgano es el que se mantiene en su posición solamente por la grasa? Los riñones. Los riñones no tienen ligamentos, señores alumnos. Por eso es que hay muchísima gente, sobre todo mujeres, que cuando suben de peso y luego con gastritis, esas cosas, solamente bajan de peso, pierden masa grasa, ¿qué hacen? Tosis renal, se les caen los riñones. Y entonces, ¿qué se debe hacer? Por eso es que la única forma como debemos bajar de peso son 2: disminuyendo la ingesta y aumentando el gasto mediante la actividad física. Lípidos de membranas y lípidos circulantes. Masa magra, masa muscular esquelética y cardíaca, también la uterina, para el caso de las mujeres, y también el músculo liso del tubo gastrointestinal, vísceras, masa ósea, proteínas circulantes y fluidos corporales. Composición corporal de un varón de 70 kilos, observen ustedes: agua, 42%, 60%, proteínas 12%, es más o menos 17.5, 15%, grasa, peso 12, 17%. Ojo, esto es lo normal, pero hay muchísimos que tenemos pesos, porcentaje de grasa encima. Glucógeno, y ahí tenemos unidad de iodos. Y acá, observen ustedes acá los promedios en la edad en hombres y mujeres de 20 a 24 años, en una talla de 174 centímetros, 164, en peso 70, 56. Acá tenemos nosotros el kilo y el porcentaje de su peso.
Masa grasa en el hombre, 11 kilos, que representa más o menos el 15% del peso. ¿Están viendo, verdad? Y la masa magra, 50 kilos, que representa más o menos 85%. En la mujer, miren ustedes, 15% en masa grasa, que representa más o menos 27%. Quiere decir que los valores normales en una mujer de grasa está entre 15 a 30. Por encima de 30 ya es obesidad. Y en los varones por encima de 20, una diferencia de 10. Y la masa magra definitivamente, esto es en forma general, pero le vuelvo a decir que hay particularidades, ¿no? Por ejemplo, si yo me comparo con Gina Marbartía, como lo digo, ella tiene más masa magra que yo, ¿verdad? Porque su cuerpo es mucho más atlético. Efecto de la edad en la composición corporal. La masa magra disminuye aproximadamente 6.35% cada 10 años después de los 30 años en el varón. También disminuye la capacidad de reserva, disminuye los requerimientos energéticos, disminuye la masa visceral. La disminución de la masa magra se compensa aumentando la masa grasa dentro y alrededor de músculos y vísceras, reduciendo la grasa subcutánea y disminuyendo la densidad mineral ósea. Ojo, esto es importante de acuerdo a la edad. Efecto del ejercicio en la composición corporal. Miren, el efecto del ejercicio aeróbico es variable. La pérdida de peso depende más del gasto energético total que de la intensidad, frecuencia, duración del ejercicio. Por eso es que cada persona, en la edad que tiene, debe elegir hacer los ejercicios. Carreras, trotes, danzas, practicar deporte o caminar simplemente de pie. El ejercicio aeróbico reduce la masa grasa proporcional al gasto energético y aumenta levemente la masa libre de grasa. Aumenta la masa mineral ósea y enlentece la pérdida del envejecimiento a medida que va pasando. Ustedes saben que todas las personas ganan masa ósea hasta los 30 años. Después de los 30 años comienza el declive. Así quieran o no quieran, comienza el declive. La única forma es mantener esa masa mineral ósea. Mediciones antropométricas infalibles en las personas de edad. Peso, talla y conocer el índice de masa corporal. Y ustedes saben, esta fórmula de índice de masa corporal, peso en kilos sobre la talla pesado en metros elevado al cuadrado. ¿Qué nos está diciendo acá? Que de 18.5 a 24.9 es normal, menos de 18.5 es delgadez, menos de 16 es ya del signo de desnutrición en adultos. De 25 a 29.9 es sobrepeso. Otros le llaman, los europeos le llaman preobesidad, pero más de 30 ya hay obesidad 1 hasta 34.9, 35 a 39 obesidad 2 y más de 40 obesidad mórbida. Y esto, la obesidad mayor de 50, ya esto le llaman mórbida letal, porque está próximo a la muerte. Estimación de la talla a partir del antebrazo. Ustedes van a tener pacientes que están hospitalizados que no le pueden medir, pero pueden hacer la estimación de la talla a partir del antebrazo. Observen, punto medio, o del olecrano acá, ¿cuál es la protuberancia que señala? Observen, este es el pulgar, ¿cómo se llama ese huesito que está acá prominente? Apófisis estiloides, así es. Eso es lo que se mide. Entonces también hay tablas en las cuales ustedes van, de acuerdo a la edad, van ustedes a correlacionar y van a sacar la talla aproximada. También talla a partir de la distancia de la rodilla talón. Y acá está, miren, observen, de la rodilla al talón. Sé que, como quien dice, justificaciones para no tener la talla, no debe haber, que no se puede parar, que solamente basta tener el interés y la dedicación de ser profesionales a carta cabal. Eso es lo que falta. Estimación de la talla a partir de la extensión del brazo. Observen, mira, la línea media del
manubrio del esternón hasta dónde, hasta la base del dedo medio, también te da una talla. Se debe conocer el porcentaje de peso ideal, se debe conocer qué significa el peso habitual, el porcentaje de pérdida de peso. Observen ustedes, porcentaje de peso ideal, peso actual sobre el peso ideal en kilos multiplicado por 100. De acuerdo, hay tablas, ¿verdad? Ustedes saben de que hay tablas de la OMS hoy en día que es muy necesario utilizarlas. Porcentaje de pérdida de peso. Pérdida de peso. Peso habitual. ¿Cuál es mi peso que tengo ahora? Si yo estoy, por ejemplo, hace una semana con una infección, pues ya bajé de peso. Pero hasta hace una semana, ¿cuánto era mi peso habitual? Eso es lo que se trata. Menos el peso actual. Sobre el peso habitual por 100 se valora como pérdida de peso involuntaria en relación a un espacio de tiempo, sobre todo producido por la enfermedad. Entonces, nosotros tenemos que este porcentaje de pérdida de peso, mira, si es en una semana entre 1 a 2%, yo puedo decir que es significativo de pérdida de peso. No debe ser de esa manera, debe ser menos de 1% mi pérdida de peso, que no me va a afectar mucho. Pero si está entre 1 a 2%, yo no, algo tengo que hacer para que no siga bajando de peso. Y si la pérdida de peso es mayor a 2%, ya es intervención nutricional. Otros lo llaman asistencia nutricional individualizada. Si es en un mes, 5% máximo. Les voy a dar un dato de esto. Una señora se encuentra con sus primas que vienen de Estados Unidos y me encuentra gordita. ¿Cómo le dice? Pero ¿cómo tú, que has sido reina y tanta cosa vas a estar? No, pues mira cuántos hijos tengo, tú tienes solamente uno, yo tengo 4 y además ni me alcanza. Entonces las primas dicen, tú vas a ir al gimnasio tal, le pagan ahí, así que venían 3 meses acá. En un mes, ¿sabe cómo llegó mi consultorio? Llegó envuelto en una sábana porque no podía caminar. Había perdido 10% de su peso. 10%. Yo digo, pero ¿quién? ¿Cómo? Bueno, es que a veces solamente le dicen, ¿no? ¿Usted quiere bajar de peso en 4 tiempos? No, la persona no puede pedir bajar de peso, el que tiene que indicar es el profesional, considerando estos aspectos. En un mes había perdido más del 5%. 3 meses, 7.5%. 6 meses. Algunos todavía se molestan. Lo voy a decir, fue con papá. Le digo, mira, ¿sabe qué? Si usted quiere bajar de peso, vamos a conseguir tal. No, mi hija se casa tal fecha, yo no puedo estar así con este peso. Si usted no me voy entonces a buscar a otra persona, ¿qué puedo hacer? Uno tiene que ser sincero consigo mismo. No podemos modificar las cosas con riesgo. Como digo, si usted baja más de peso, está poniendo su vida a un riesgo. Si eso le gusta, perfecto, que lo haga. Ahora, en lo que respecta acá, el porcentaje de peso ideal, miren ustedes cómo se obtiene el peso actual sobre el peso ideal. Eso hay una tabla multiplicado por 100. Lo normal, de 90 a 110 hasta ahí. Más de 110 es sobrepeso y más de 120 es obesidad. Entonces, formas de poder diagnosticar obesidad hay por índice de masa corporal y de acuerdo al porcentaje de peso ideal para adultos. ¿Sí? Y también hay de descripción leve, moderado y severo. Las mediciones antropométricas, acá está el perímetro branquial, como les decía, es punto medio, ¿no?, del acromion al olecranon en la extremidad superior que no domina la persona. El pliegue es en el mismo, pero ¿qué hace el operador? Se coloca detrás y con 2 dedos a más o menos 2 centímetros coge y eso se mide con un plicómetro. Este es un plicómetro. Y así se puede tener supraespinal, subescapular. Hay un montón, 7 pliegues que se puede hacer. Hay glúteo, hay abdominal,
hay pectoral también. Depende, sobre todo las damas, ¿no? que quieren modificar el busto, que dicen unos, otros dicen el glúteo, todo se puede modificar. Pero lo que tiene mayor aplicación es el perímetro braquial, el pliegue tricipital. Miren ustedes, el área del brazo. Habíamos señalado anteriormente que el área muscular del brazo significa el porcentaje de músculo que tiene la persona. Hay una correlación, ¿se acuerdan, no? Anterior que hemos presentado. Entonces yo puedo conocer el área del brazo en centímetros cuadrados. Perímetro braquial elevado al cuadrado sobre 4pi. ¿Cuánto es el valor de pi? 3.1416. Y eso me va a dar en centímetros cuadrados. Ese es el área del brazo. El área muscular del brazo también en centímetros, ¿qué me va a dar? Perímetro braquial en centímetros menos pi por el pliegue tricipital en centímetros elevado al cuadrado sobre 4pi. Entonces, si yo conozco el área del brazo y conozco el área muscular, ¿qué me queda? Por resto, me sale el área de grasa, ¿verdad? Y yo luego esto le elevo ¿a qué? A 100%. Digo, el área del brazo, por decir, 18 centímetros, no es nada. Y el área del músculo es 12 centímetros, quiere decir que el 18 centímetros 100%, el músculo 12, y en porcentaje me va a salir. Tanto tengo de músculo, y lo que me queda es de grasa. Así que no vayan a pensar que es difícil obtener qué porcentaje de nuestro cuerpo es músculo y qué porcentaje es grasa. No es nada difícil. Músculo del brazo es proporcional a masa muscular total del cuerpo. Ojo, esta relación eso fue una investigación de hace muchísimos años, ya, del año 1957, 54, 57, que se hizo, comenzó estudiando en cadáveres, luego se complementó posteriormente con radiografías. Y se terminó más o menos cuando comienza la resonancia magnética en los años 1995 a 2000. Pliegue tricipital, ambos sexos en milímetros, también de acuerdo a la edad. Y hay otro también, la sumatoria de 4 pliegues en hombres y en mujeres, para conocer luego el área de grasa. Observen ustedes acá la edad en años de hombres y mujeres de 6 años, peso aproximado, estatura, pliegue tricipital, circunferencia del brazo y área muscular del brazo. ¿Sí? Son tablas que ya no es necesario, solamente basta encontrar de cada persona y luego comparar. Nada más. Ahí está la fuente. Esto fue hecho en 2013. Estimación de la masa grasa. Finalmente es todo esto solamente en función del área muscular del brazo. Observen acá, normal para mujeres es de 24 a 30% de masa grasa. En el varón de 12 a 20. En el límite de 31 a 33 máximo para mujeres y varón de 21 a 25. Obesidad en mujeres más por encima de 33. Pero este valor que estamos dando acá es del año 2000, 2007, que si no me recuerdo, pero hoy en día la OMS dice que más de 30. No quieren sumar esto. ¿Por qué? Porque el objetivo a nivel mundial, porque es una pandemia, la obesidad debe disminuir. Recomendaciones en la evaluación nutricional. El método debe ser universal, precoz, sencilla de aplicar, basada en la mejor evidencia científica disponible y adaptable al paciente según su edad, sexo y edad. ¿Se puede hacer una evaluación nutricional de un paciente de normalidad de cuidados intensivos? Sí, y se debe. El paciente riesgo nutricional deberá ser evaluado nutricionalmente en forma completa, tener un plan terapéutico nutricional individualizado y monitorizar la evolución. Eso es un punto importante. ¿Descansamos o seguimos? ¿Cuál quieres? Ya, terminamos con adultos, luego vamos a pasar a niños y tenemos minutitos, ¿sí? Aspectos a superar en la evaluación nutricional: falta de formación y compromiso de los profesionales de la salud. Ojo, una de mis contribuciones, después ya está hecho, es
tres cosas que hoy día yo estoy pidiendo al actual decano. Que el profesional de salud que sale de San Marcos debe conocer reanimación. ¿Qué hacer si se presenta un paro cardiorrespiratorio del intestino? Segundo, conocer lo mínimo de nutrición. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para que sepan elegir de sus alimentos. ¿Y cuál creen ustedes que es el tercero? Incidir en una patología que está hoy en día, nadie sabe, señores, nadie sabe. Son las enfermedades raras. ¿Han escuchado hablar de enfermedades raras? Las enfermedades raras son aquellas enfermedades que se presentan por alteraciones genéticas a nivel del ADN o después del nacimiento. Errores innatos del metabolismo. Son tres, porque San Marcos tiene que mantener su liderazgo. Y si hoy en día no hay ninguna universidad que se está preocupando por las enfermedades raras y los errores innatos del metabolismo, San Marcos tiene que ser el freno. Porque no vamos a seguir, porque en Europa el conocimiento de enfermedades raras comienza en el año 1970, cuando yo recién ingresé a la universidad. Y acá todavía, mira cuántos años han pasado. Tiene que haber, porque el colmo de todo ocurrió hace unos días. En el Congreso se presentaba una propuesta para importar, porque eso es lo que le interesa a los congresistas. Si ellos dan un visto bueno que importan alimentos de allá para las enfermedades raras, debe recibir pues una buena cantidad que va al bolsillo. Entonces, pero cuando comenzaban a explicar, nadie sabía contestar. Y eso preocupa mucho. Entonces son tres aspectos que a mí, al menos pienso que debe ser. Uno, reanimación cardiopulmonar, no debe nadie salir graduarse, ni en enfermería, ni en ginecología, ni ustedes, si no saben realizar lo básico, no solo lo avanzado. Y el otro, sobre los fundamentos de la nutrición. Y eso es, por eso dice, falta de formación y compromiso de los profesionales de la salud. Elevado número de nutrición hospitalaria. Ningún paciente que llegue a un hospital puede salir desnutrido. Es como que llega a una comisaría y lo primero que hacen la roban adentro. No puede ser, ¿no es cierto? Porque se supone que ahí hay seguridad. Falta de criterio de trabajo en equipo y estandarización en los métodos de evaluación nutricional. Ese es otro aspecto. Que hay que decir, bueno, los niños hasta los 5 años pedimos peso, talla, perímetro cefálico. En la pubertad y la adolescencia, tal. En la adultez, tanto, dependiendo de hombres y mujeres. Cribado nutricional o screening nutricional. Escuchen, por favor, esto. ¿Qué cosa es un cribado nutricional o screening nutricional? Sistema protocolizado a ser aplicado en amplios grupos, se puede hacer en toda la Facultad de Medicina, con el objetivo de detección rápida de malnutrición o normal. ¿Hay desnutridos o hay obesos? En grupos. Evaluación nutricional es un sistema también protocolizado que se aplica en forma individualizada, ojo, con el objetivo del diagnóstico nutricional completo y concreto. Entonces, cribado del estado nutricional se realiza en personas cuyas patologías cursan con malnutrición o riesgo de malnutrición. Por ejemplo, todos los pacientes con insuficiencia renal, puede ser, o todos los pacientes que tienen Alzheimer, o puede ser todos los pacientes que son hipertensos. Se registra peso habitual, pérdida de peso y culpa en los últimos meses, estimación de la ingesta, que puede ser de varios días o últimas semanas, por ejemplo. Presencia de enfermedad aguda o patología que cursan. Después se puede aplicar el MAS, ya vamos a ver qué cosa es el MAS, la valoración global subjetiva, el Mini Nutrition Assessment. Y acá comenzamos con el MAS. Acá nos quedamos 5 minutos y 4 minutos. ¿Sí? Conocer el índice de masa corporal. Ahí está. El segundo parámetro es conocer la pérdida de peso. Y luego, ¿qué efectos está produciendo esto? Se le da un puntaje. Acá tenemos el puntaje final de riesgo global de malnutrición. De 0 puntos, riesgo bajo. Si el puntaje es de 1, es riesgo medio, y 2 puntos, riesgo alto. ¿Sí?
Entonces comienza así por el conocimiento, el tratar de ver cuál es el índice de masa corporal. Ahí tenemos nosotros en lo que ya hemos señalado, por ejemplo, menos de 18.5 es 2 puntos, de 18.5 a 20 es 1 y de más de 20 es 0. Y también el porcentaje de peso. El método de valoración global subjetiva, esto están utilizando bastante en clínica, sobre todo en adultos. Es un método rápido, pero sí requiere tener la experiencia de hacer la entrevista, porque es una secuencia. No requiere parámetros analíticos y tampoco el hallazgo de este se codifica en el CIE-10. ¿Qué cosa es CIE-10? Ese se llama Código Internacional de Enfermedades. Por ejemplo, el Código Internacional de Enfermedades del CIE-10, vigente a la fecha en todo el mundo, E66, E mayúscula 66, es obesidad. Por ejemplo, después otro que es frecuente, asma, por ejemplo, J45.9. Se funda en aspectos clínicos difícil de medir o cuantificar, incluye valoración funcional, predice morbimortalidad. Ojo, morbimortalidad quiere decir, para eso sí es muy necesario conocer la valoración molecular subjetiva. No discrimina diferente grado de nutrición en relación a compartimentos corporales. Incluye, por ejemplo, el diagnóstico clínico, pérdida de peso en los últimos 6 meses o últimas 2 semanas, modificación de la dieta cuantitativa y cualitativamente, síntomas digestivos de duración mayor a 2 semanas, náuseas, vómitos, dolor, diarrea, capacidad funcional, grado de estrés metabólico, examen físico, antropométrico y edemas. La calificación final después de usar este método de evaluación global subjetiva es decir, está normal, desnutrido, moderado o desnutrido severo. Y ahí tenemos la cartilla para la valoración global subjetiva. Para contestar solamente marcar sí o no los parámetros que hemos señalado. Vamos ahora a pasar a los niños. Niños en riesgo nutricional. Lo único que hemos visto en los niños hasta acá es sobre el perímetro cefálico. ¿Se acuerdan? La importancia que significa conocer el perímetro cefálico nos está diciendo el grado de desarrollo a nivel cerebral. Todo nuestro cuerpo, en caso de los niños, de la vida intrauterina sobre la vida extrauterina, puede estar afectado, pero siempre el ser humano o siempre el cuerpo trata de compensar de que no le falta nada para el desarrollo cerebral. Por eso ustedes habrán visto niños desnutridos con su cabecita todavía más o menos de tamaño normal. Ese es el hecho de preservar la vida y calidad de vida. Niño mayor de 2 años con ganancia por en peso o talla mayor, y también mayores de 6 meses a 1 año. Todo preescolar que gana menos de 1 kilo por año. Ojo. Un niño que ustedes encuentran que viene y que es preescolar, ¿de qué edad preescolar? 6 ya es escolar, más de 6 ya es escolar. De 3 a 6. Muy bien. Que esté ganando menos de 1 kilo por año, hay que observarlo, porque es todo puber que gana menos de 1 kilo cada 6 meses también. Si está hospitalizado y pierde 2% de su peso, es necesario observarlo, hay que prestarle atención. Hábitos alimenticios y conducta alimentaria pobre también. Niveles de actividad, que su nivel de actividad haya decaído, eso significa que el niño está enfermo, algo está ocurriendo. Problema de desarrollo, disfunción motora o cognitiva, sobre parálisis cerebral que ha sufrido hipoxia o cerebral o que también ha sufrido carnículos por hiperbilirubinemia, anormalidades cromosómicas, infecciones congénitas como puede ser desde hepatitis B, VIH, síndrome de alcohol fetal también. Indicación de evaluación nutricional, entonces todo niño con el índice peso, edad menos de percentil 10. ¿Qué significa? Malnutrición aguda. Peso, edad. Quiere decir que su peso está muy por debajo de acuerdo a su edad. Peso, talla menor o percentil 10, también malnutrición aguda. Talla, edad
menor a percentil 10, malnutrición crónica. Prácticamente no es malnutrición, es desnutrición, porque si estuviera menos, no puede ser percentil 10, estaría por encima de 95, 97 es obesidad. Peso talla mayor a percentil 90, riesgo de obesidad. ¿Sí? Clase de estado de nutrición según Federico Gómez. Federico Gómez ha sido un nutriólogo español, mexicano. Él fue uno de los primeros que comenzó a introducir en América el concepto de nutrición. Y antes tenía que hacer en su forma cualitativa. ¿Qué significaba? Que nosotros teníamos un niño que decía, a ver, señora, o le decía a los padres o a los que no conocía el niño, decía, ¿la grasa de su cuerpo ha disminuido? Sí, decían ellos. ¿Y qué parte de su cuerpo? Ah, sus manitos y sus piernas. Ah, desnutrición grado 1. Pero si decía, ha disminuido en sus extremidades, brazos, piernas y el tronco, tórax y abdomen, ah, desnutrición 2. Ha disminuido extremidades, tronco, tórax y abdomen, y además tiene carita de viejo, la bolita de bichar, está disminuida, desnutrición 3. Después de ese parámetro cualitativo, el DAR, esto es lo que se basa en el indicador de peso, edad. El peso observado en el niño cuando se compara con el peso del percentil 50 de una población de referencia. Hay tablas. Entonces, porcentaje de peso, edad, peso real, peso de referencia por 100. ¿Qué significa este porcentaje? Mayor de 90 es normal. De 75 a 90 de nutrición de primer grado, leve. 60 a 74 de nutrición moderada, segundo grado, y menos de 60 de nutrición de tercer grado. ¿Sí? Estamos hablando peso edad. En el anterior, ¿qué decía? ¿Peso edad de nutrición aguda o crónica? Aguda, así es. ¿Qué pasa? Miren, ahí está. Malnutrición aguda o desnutrición aguda. Presten atención, por favor. Clase de estado de nutrición según Waterloo en peso y talla. Porcentaje de peso y talla, peso real sobre peso de referencia por 100. Mayor de 110 sobre peso, normal de 90 a 110. Menos de 110 sobre de 90, disculpe, de 80 a 89 de nutrición de primer grado, de 70 a 79 de segundo y menos de 70 de nutrición de tercer grado. Peso, talla. Según Waterloo. Talla edad también según Waterloo. ¿Qué cosa significa? Talla real, talla referencia. ¿Qué nos está indicando acá? ¿Cuál es la diferencia entre este y el anterior? Mira el peso talla y este es talla edad. Mayor de 95 normal, de 90 a 95 de nutrición de primer grado, segundo grado y tercer grado. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? De que esto es la nutrición aguda y esto es la nutrición crónica. Índice de masa corporal en niños, igual se lleva el procedimiento y se trabaja en función de percentiles. Esto se hacía hasta el año 2007. De 2007 para acá, que la vamos a sacar una tabla en la cual está desde los 2 años, ya no es necesario. Solamente ustedes encuentran el índice de masa corporal, comparan con la tabla y ella lo ubica dónde está, en qué grado de estado de nutrición se encuentran los niños, según el índice de masa corporal. Circunferencia cefálica, lo útil es de 0 a 36 meses, que decía hasta los 3 años, pero lo ideal en nuestro medio es hasta los 5 años. Ustedes revisan las normas del Ministerio de la Salud deben decir hasta los 5 años. ¿Sí? Cuando el percentil está menos de 5, riesgo de salud o de desarrollo. De 5 a 95 normal y mayor de 95 riesgo de salud o desarrollo en exceso hidrocefálico también. Circunferencia media braquial también se trabaja en función de percentiles, como hemos visto anteriormente en adultos, en niños también. Vamos ahora a ver el perímetro o circunferencia de cintura. Indica masa grasa intraabdominal. Esta masa grasa intraabdominal es metabólicamente muy activo
y está relacionado directamente con las enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se mide? La persona en ayunas, parado, respirando, expira, bota todo el aire y ubicamos la cinta métrica entre el borde superior de la cresta ilíaca y el borde inferior de la costilla. Y ahí pasamos el centímetro. Y cuando 3 veces en expiración bota todo el aire, porque cuando está en inspiración puedes poner la barriga, ¿verdad? Pero en inspiración no, suelta todo. Acá está. Hay valores diferentes todavía. La OMS está tratando de estandarizar, pero hasta ahora no se ha logrado como el índice de masa corporal. Por ejemplo, en Asia, en hombres es mayor de 90 y es normal. En México también, pero la OMS dice mayor de 102. Esto fue una crítica muy que se le hizo a la OMS hace más o menos, esto comenzó en el año 88, esto debe ser 2005 más o menos, pero hoy en día, la verdad que está oscilando en esto, 90, en hombre más de 90 y en mujeres mayor de 80. Aunque la OMS dice 85, ha bajado acá, pero es mejor pecar por exceso que por defecto, porque a veces la gente comienza a tener obesidad abdominal. Entonces, si hay una circunferencia de cintura de un varón que tiene un embarazo de 6 meses, cuando lo normal es una mujer, ¿qué debemos pensar? Que hay resistencia a la insulina, que hay intolerancia a la glucosa, y posiblemente si no es diabético ya va a ser diabético tipo 2 en un corto tiempo, y esto se da tanto en jóvenes como en adultos. Ojo que uno de las enfermedades cardio y cerebrovasculares que ha muerto por un infarto al corazón, el más joven, es de 34 años, que ha sido hace 2 años, acá en el Perú me refiero, 34 años de infarto, dislipidemia e hipertensión arterial. Entonces, observen ustedes la circunferencia de cintura, ¿qué cosa significa? Hay también una grasa subcutánea, pero esto no nos importa mucho. Lo que importa bastante es esta grasa intraabdominal. Y acá en esta grasa intraabdominal existe como un mantel. ¿Cómo se llama esa grasa? Anatómicamente ustedes lo han visto. La fascia. No, el epiplo, que le llaman el patrullero, porque alguien, o ahora por tanta inseguridad ciudadana, con una chaveta, se queda ahí y el epiplo ¿qué hace? Pues migra y tapa, ¿verdad? Eso es lo que más interesa. Pero la cantidad de grasa intraabdominal está directamente relacionada con personas que sufren de infarto o enfermedades cerebrovasculares. Entonces tenemos nosotros 2 tipos de obesidad, una obesidad androide y una obesidad ginoide y ginecoide. ¿Cuál es el más dañino? Este, androide. ¿Por qué? Porque este tiene grasa intraabdominal. ¿Sí? Este que ustedes están observando es 0.84. ¿Qué cosa está indicando esto? Que es la relación entre la circunferencia de cintura y la circunferencia de cadera. En el varón, ahí observen ustedes, es 0.94 la relación. En la mujer es 0.84 para androide. Y para ginoide es 0.71 y 0.78. Quiere decir que las mujeres también tienen mucha cadera y es una enfermedad. Es una enfermedad de que en el momento que es obesidad, pero te lleva a mayor riesgo de sufrir enfermedades crónicas no transmisibles, como de hipertensión, diabetes, dislipidemia, cáncer de seno, de mama y hombre de próstata. Y ahí tenemos también las tablas de porcentaje de grasa corporal de acuerdo a la edad en el hombre y en la mujer. Hay otra forma de conocerla por el porcentaje de masa grasa, que es mediante la bioimpedanciometría. Ustedes habrán visto que los gimnasios te dan una maquinita que lo coges así, o a veces las trotadoras tienen así las manos laterales que te va marcando ahí frecuencia cardíaca, porcentaje de masa grasa, no sé si han visto. Eso también es muy útil, eso se usa mediante la bioimpedanciometría. ¿Qué significa? Se pasa corriente eléctrica débil y se mide la resistencia. Eso no es una corriente eléctrica mayor de 1.25 voltios, baja.
Agua y electrolitos son menos resistentes al paso de la corriente eléctrica. La masa magra, músculo. Buen conductor, masa grasa, mal conductor. Y según esa diferencia de velocidad de conducción se mide el porcentaje de masa grasa. Uno de los errores más graves, señores alumnos, es este. Miren, en el hospital, cuando usted trabaja en una clínica, un hospital, en un consultorio, siempre van a ver que hay equipos. Hay muchísima gente que reclama equipos, pero también, como yo siempre les decía a ellos, es necesario preservar, conservar. Pero ustedes creen que esté correcto. Acá hay un tallímetro que está hecho ¿de qué? De perchero. Malogra. No, ustedes dirán que no, pero sí lo malogra, lo descalibra. Y eso no, cada equipo tiene su utilidad. Como un caso, nosotros en el hospital, un cardiovasor para cuando hay paro cardíaco, y era más o menos de este tamaño. Y como no había mesa, ¿qué hacían las enfermeras cuando había 13 enfermeras? Cogía la maquinita y ponía acá su mantelito y llevaba para poner inyectables. No, pues, eso es una cosa y el cardiovasor es para otra cosa. Examen de laboratorio y evaluación nutricional. Por ejemplo, ahí se puede conocer la albúmina, transferrina, prealbúmina, excreción urinaria de creatinina, recuento de linfocitos, pruebas cutáneas de sensibilidad, hemoglobina y frotis en sangre periférica y radiografía de muñeca. Todos estos exámenes, vamos a revisar algunos puntos nada más. Albúmina, tiempo de vida, 18 a 20 días. Quiere decir, por ejemplo, si nosotros queremos evaluar de que hace 7 días o 15 días, una persona X o un niño no come, no ingiere alimento, no vamos a pedir albúmina, va a estar normal todavía, ¿verdad? Pero cuando es de un mes, 2 meses, sí es importante. Pues si los valores normales están entre 3.5 a 4.5 gramos por decilitro. Si está entre 2.5 a 3.5 de nutrición leve, de 2 a 2.5 de nutrición moderada y menos de 2 de nutrición grave. Ahí acá hay edema. Recordar que en el albúmina, en el intravascular, la que va por los vasos sanguíneos, lo que va a preservar la presión oncótica, ¿se acuerdan, no? La función que cumple la albúmina es solamente el 40%. El 60% está a nivel de los microcapilares o está en este intersticio proporcionando aminoácidos para los diferentes órganos. La transferrina se sintetiza fundamentalmente, no totalmente, no, en el hepatocito, es regulado por medio de la ferritina, que es la ferritina, ¿qué cosa es? Es el fierro de depósito, presente, o es una proteína que se une al fierro de depósito, presente en el hepatocito. Su valor normal es de 220 a 350 miligramos por decilitro. De nutrición proteica leve de 150 a 200, moderada de 100 a 150 y severa menos de 100. Vida media de 8 a 10 días. Tampoco se puede pedir a 8 para personas que queremos evaluar en 7 días. Niveles bajos también se disminuye en caso de anemia, hemorragias, por ejemplo. Niveles altos en estado de hipoxia o los que viven a altura. No le vamos a pedir transferrina estando en Cerro de Pasco, o estando en Ticli, o estando en Cusco, o estando en Huaraz. No es satisfactorio. Proteína ligada al retinol. ¿Qué cosa es el retinol? La provitamina A, ¿verdad? O proteína fijadora de retinol. Su valor normal es de 3 a 6 miligramos por decilitro, se sintetiza en el hígado, vida media de 10 a 12 horas. Si nos dice que 2 días o un día no come, no ingirió ningún alimento y le pedimos esto, debe estar disminuido definitivamente. Para problemas médicos legales hoy en día es fundamental conocer esto. Ustedes van a estar en muchísimas zonas del Perú donde no haya ni siquiera un médico y ustedes van a tener que asumir ese error. Si le llaman, le dice usted es de tecnología médica, perfecto, usted es San Marcos, tiene que saber, usted me apoya. ¿Qué hacemos para demostrar a la señora lo que es su denuncia? De que su esposo lo ha secuestrado 2 días, no le daba nada de comer. Proteína, fijadora de retinol, tranquilamente. Acá no se dosa, ¿no? Se sella, se lacra y luego se envía pues, el suero. Y
Si está menos de 3 miligramos por decilitro, entonces asumimos que posiblemente, no vamos a decir, no, sí es cierto lo que dice el señor, no. Usted dice, posiblemente la señora no ha recibido alimentos en más de 12 o 24 horas. ¿Sí? Prealbúmina, de 20 a 50 miligramos por decilitro, síntesis a nivel hepático, vida media de 2 a 3 días. Que no le dio alimentos durante 5 días. Eso va a encontrar ustedes cantidad de veces, ¿ah? Y también pueden ustedes pedir, de acuerdo al tiempo de vida media de estas proteínas, nos confirma que está en estado de inanición o estado de nutrición. Y menos de 20 miligramos por decilitro ya es sentido de nutrición proteica. Pero de ¿cuántos días? 5 días, 6 días, más, ¿no? Si es más, si ya tenemos más de 10 días, entonces pedimos la anterior. ¿Cómo se llama la anterior? La transferrina. Así es. La inmunidad celular, miren ustedes un hemograma. El recuento de linfocitos totales nos dice que la inmunidad está al normal. Si lo normal es, acá no dice lo normal. ¿Cuánto debe ser lo normal? Más de 1500. Ustedes han visto ahí un hemograma que dice leucocitos 8000, linfocitos 25%, ¿no es cierto? Le sacan ese porcentaje y tiene que estar por encima de 1500. Si está por encima de 1500 está normal, pero cuando está entre 1200 a 1500 significa desnutrición leve. De 800 a 1200 moderada y severa, menos de 800. Ustedes quieren saber cuánto es lo que disminuye nuestro sistema inmunológico cada vez que nos resfriemos. Como que evalúen linfocitos nada más, pero 15 días después, 7 días después que pasa el resfrío. Respuesta al PPD, al dehidratado proteico purificado de la tuberculina, se aplica 5 unidades subcutáneas o intradérmica, disculpa. Pruebas funcionales también hay fuerza muscular. Hay un dinamómetro que se aplica así, pero que es graduable tanto para hombres y mujeres. Hay tablas y se puede ver el estado de nutrición. Hay otros índices, por ejemplo, el índice pronóstico nutricional. Miren ustedes qué variables tiene. Hay una variable cuantitativa constante, 158, 16 también, pero la albúmina, gramos por litro. Acá el pliegue tricipital y acá la transferrina. ¿De acuerdo? Y entonces uno sabe. Si es más de 50, el riesgo es alto. De 40 a 50, riesgo moderado. Menos de 40, riesgo bajo. Hay otro, y el índice de riesgo nutricional. ¿Qué cosa significa? También un parámetro constante, albúmina, peso actual, peso usual, nada más. Albúmina y peso, nada más. Y también hay de 100 a 97.5 de nutrición leve, de 97 a 83 moderada y menos de 83 de nutrición severa. Como ustedes ven, hay muchísimos variables y parámetros con los cuales nosotros podemos confirmar o negar entre cómo está el estado de nutrición. Desnutrición, obesidad o nutrición normal. ¿Sí? Y este es lo que estábamos señalando anteriormente, un poco más ampliado. Vamos ahora entonces a pasar para la desnutrición. Observen ustedes. ¿Algunas veces han visto un niño así como este niño? Nadie ha visto. Eso quiere decir que al hospital del niño no han ido. Sí, hay bastantes niños. Una experiencia mía, que fue cuando yo estaba estudiando, llegaba a un hogar X en mi visita, de visita así por curioso, estaba en fuera de Lima, y ¿saben lo que yo encontré? Nunca se ha borrado de mi mente esto. A 3 niños, una niñita más o menos de 8 añitos, su hermanito de 4 o 5 años, otro de 3 años. ¿Sabe qué comía? Té, al té me estaban echando nicobita. Eso fue lo más triste en mi vida, que es lo que he visto en nutrición, nicobita. ¿Saben lo que es la nicobita, no? Eso es lo que he visto. ¿Qué cosa es la desnutrición? Estado patológico inespecífico, sistémico y potencialmente reversible. Se puede corregir.
originado por la deficiente utilización por las células del organismo de los nutrientes esenciales. Esa falta de utilización puede ser por falta de aporte, o puede ser que se le está dando y no lo aprovecha, no hay buena absorción, o no hay un buen balance. Hoy en día dice la gente, no, deme vitaminas, o voy a darle Ensure. Piensa que el Ensure soluciona lo que falta, el cariño, la dedicación para alimentar a los hijos. Es decir, vamos a sentarnos acá si no quieres en la mesa, vamos a sentarnos, no importa en el piso, pero que coman los niños la satisfacción. Que se acompaña de manifestaciones clínicas de acuerdo a factores etiológicos en diversos grados de intensidad. Entonces ahí tenemos la clasificación de nutrición. De acuerdo a la etiología, puede ser primaria, secundaria o mixta. A la intensidad leve, moderada, severa, al tiempo de evolución aguda o crónica, y de acuerdo a la presentación clínica puede ser marasmo. Solamente le falta alimentos energéticos como ser carbohidratos y grasa, y kwashiorkor cuando le falta proteínas. Y también puede haber una mixta, kwashiorkor y marasmo. Vamos a entrar ahora, ya terminamos unos minutos, síndrome de realimentación. Cuando usted se encuentra un niño desnutrido o una persona desnutrida porque tiene caquexia, por un cáncer X, o porque tuvo X enfermedad, no es como tener una bolsa vacía, como una cartera vacía. Entonces, al cual hay que darle nomás los alimentos. No, no es así. Si ustedes hacen eso, están violando una ley fundamental de la física, la termodinámica. ¿La primera, segunda o cuál de las dos leyes? La primera ley. ¿De acuerdo? Entonces, la realimentación significa lo que ocurre cuando se trata de compensar o dar alimentos a una persona desnutrida. Dice, cambios metabólicos y clínicos que ocurren tras una agresiva rehabilitación nutricional en un paciente malnutrido. Si ustedes hacen eso, hasta se puede morir la persona a la cual están tratando de mejorar. Porque se presenta hipofosfatemia. ¿Qué cosa significa? Que el fósforo se viene a pique, abajo. Y otros electrolitos asociados. Las consecuencias pueden ser a nivel cardiovascular, a nivel de pulmón, hematológicos, neuromuscular y gastrointestinal. Recuerden, ¿cuáles son los dos aparatos y sistemas que mantienen la vida? Corazón y pulmón. El aparato cardiovascular y el aparato respiratorio. La nutrición agresiva puede ser oral, enteral, que puede ser también por sondas, parenteral por la vena, y puede llegar a la muerte en el síndrome de realimentación si no se consideran los parámetros fundamentales que vamos a señalar. ¿Qué cambios ocurren en la desnutrición? Tenemos que conocer eso, lo fundamental. Hay cambios metabólicos y hormonales, catabolismo de proteínas, claro, el corazón que debería tener una masa muscular ha disminuido. ¿Por qué? Porque comienza a destruirse para obtener energía. Del hígado, pulmones e intestino también. No se le debe ocurrir darle inmediatamente, porque si no el intestino no tiene ni siquiera motilidad. Y entonces, ¿qué va a ocurrir? Se va, ¿qué hace? ¿Se obstruir? ¿No? Y ahí no hay formas de sustituir, solamente con una operación. Pérdida de masa celular, por lo tanto, el magnesio, el potasio y el fósforo están comprometidos. Disminuye la secreción de insulina y la tiroxina, por lo tanto puede haber bradicardia, hipotermia, hipotensión arterial. El objetivo principal en el estado de desnutrición, ¿cuál es? Conservar las proteínas y funciones orgánicas. Pero a pesar de eso, hay buena cantidad de órganos que son privados, al menos disminuyen su concentración de proteína, como el corazón, el hígado, los pulmones y el intestino. ¿Qué significa realimentación? Introducir nutrientes que aumentan el anabolismo. La glucosa vuelve a ser primera fuente de energía. Aumenta la secreción de insulina, el cual ingresa a la célula, hace ingresar a la célula, glucosa, potasio, magnesio y fósforo. La insulina a nivel riñón también hace que se retenga líquidos. Y el anabolismo definitivamente arrastra muchas deficiencias de lo que, aparte de los macronutrientes, también los micronutrientes. ¿Quiénes son los que están en riesgo de sufrir realimentación? Aquellos que tienen anorexia nerviosa.
Pacientes que no ingieren alimento por más de 10 a 14 días, tiempo en el cual se agotan las reservas. Primero, las primeras 6 a 8 horas se agota la reserva de glucógeno hepático, ¿verdad? Después, ¿qué viene? La grasa, ¿verdad? Después, las proteínas. Entonces, 10 a 14 ya está agotado. Los que pierden más del 10% de peso en 1 a 2 meses. Y aquellas personas o niños que tienen kwashiorkor con marasmo o caquesia en las personas adultas, en el caso de cáncer. Las manifestaciones clínicas son hipofosfatemia, o sea, disminución de fósforo en sangre debido a formación de ATP. Recuerdan ATP, ¿qué significa? Hay un fosfato, ¿no? ¿Verdad? Que ingresa a las células cuando la glucosa ingresa y que luego va a ser oxidada. Directamente asociada a la definición de ATP y fosfato, se presenta 24 a 72 horas, 3 días inicial la realimentación. También se produce hipocalemia. ¿Qué cosa es la hipocalemia? Disminución del potasio. Acción directa de la insulina. ¿Qué hace la insulina? En medida que hay insulina, comienza a ingresar la glucosa y también ingresa potasio. ¿De acuerdo? Una vez que ingresa el potasio, la glucosa, para que no vuelva a salir, ¿qué se hace? Se fosforila, gasta fósforo. Pero en ese proceso de fosforilación actúa la exoquinasa o la glucoquinasa, que tiene como cofactor el magnesio. ¿Se acuerdan? ¿No? Perfecto. Hipomagnesemia también lleva a retención de sodio por aumento de carbohidratos, esto se da de forma indirecta. Déficit de tiamina, ojo, ¿la tiamina qué vitamina es? B6, no, B6 es peridoxina. ¿Qué pasa? No, esas cosas tenemos que decir. Mira, nadie le dice que debe grabarse de memoria, pero hay muchas formas de que ustedes tienen que desaprender. Uno, así es la vitamina B1. Mira, ¿qué ocurre? Cuando hay deficiencia de tiamina, la encefalopatía de Wernicke, hay ataxia, no hay control de lo que significa la motoneurona y la alfa-neurona. Anormalidad ocular para graduar la distancia. Porque ustedes saben que si yo quiero ver de acá en este instante a 20 metros, el cristalino sufre modificaciones gracias al aparato ciliar, ¿verdad? Entonces, eso también está en deficiencia. Hipotermia, confusión, coma y muerte, que es esa nefrosopalatía de Wernicke producida por una deficiencia severa de tiamina. ¿Por qué la tiamina? Porque es el principal cofactor de enzimas dedicados al metabolismo de la glucosa. El síndrome de Korsakoff, que también se presenta cuando hay intoxicación alcohólica, amnesia y confabulación, como quien dice, se vuelve un poco tipo psiquiátrico, el tipo de psicosis. Hay también hipoglicemia. Hay a veces que se da tanto la realimentación que le lleva a hiperglicemia. Poca habilidad del cuerpo por metabolizar la glucosa. Recién las enzimas son proteínas. Y para que se sintetizan las enzimas demora. No es inmediato como puede ser darle glucosa, nuevamente fácilmente ingresa, se absorbe y pasa a la sangre. Glucocorticoides se encuentran disminuidos y alteración del sistema inmune. El tratamiento, la introducción gradual de alimentación. Inicio, 20 calorías por kilo por día y aumentar en 10 a 25 cada 3 o 5 días. Esto, señores alumnos, en la teoría es muy bonito escucharlo, pero cuando usted va y la comienza a aplicar en la práctica, no te da resultado. O al menos, no es el total, ¿no? Pero hay un buen grupo que no te da resultado. ¿Y qué tiene que hacer? Conocer más bioquímica, revisar nuevamente y vas a encontrar por ahí las deficiencias. Y tiene que corregir, no hay otra cosa. A tal punto que cuando comencé yo a trabajar respecto a un estado de niños desnutridos, no comenzaba así. Normalmente la relación calórica proteica, cualquiera de nosotros para alimentarnos, es más o menos de 150 calorías por gramo de nitrógeno que estamos ingresando. Pero yo le daba mucho menor, le daba 51. ¿Se dan cuenta? Entonces la cosa respondía mejor. ¿Y cómo lo compensamos al ingreso de calorías? Con aceite vegetal.
¿Y qué me decían las nutricionistas de acá del Hospital San Bartolomé? Está loco, ¿cómo vamos a darle aceite a los niños? Pero era lógico, ¿no? Si el aceite se absorbe del intestino por difusión facilitada, así sea dañada la mucosa intestinal, pues hay que darle para que sea el aporte calórico, porque ya no podía darle mucha glucosa. Le daba glucosa, concentraba antes más y le producía diarrea, pero con la grasa no. Y cuando comenzaron a ver que poco a poco iba ganando de peso los niños desnutridos, ella cambiaba sus aspectos, definitivamente. Así es, entonces hay que manejar bien el potasio de acuerdo a los requerimientos. Hay mucha gente que dice solamente el potasio hay que darle por vía endovenosa, eso es falso. Por vía endovenosa máximo debemos dar 40 mil equivalentes por litro, pero por vía oral podemos dar el doble de pequeñas cantidades. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Una ampolla de potasio que dividíamos en su dieta, así como darle leche. También decíamos tanto mililitros de cloruro de potasio al ministerio. Bien, acá hay dos mensajes que quiero dejarles. No veas el estudio como una obligación, sino como una oportunidad de penetrar en el maravilloso mundo del saber, según lo dijo Albert Einstein. Después el otro dice, es muy importante estudiar bien. ¿Qué significa esto? Significa que tienes que entender todo aquello que vas estudiando. Si algo no lo entiendes, insiste en ello y no pases al siguiente tema hasta no dominar lo anterior, porque todos los temas suelen ir relacionados y si no, te bloqueas. Y cuando nosotros, por ejemplo, los que nos dedicamos en la reanimación, cuando decimos nosotros, la reanimación se hace el CAB, y dice, alguien dice, ¿qué significa? Evaluar circulación. Eso en adultos, en niños es el ABC, evaluar cuando se respira, actividades aéreas. Entonces decimos, no pasas de C a B a evaluar si no has solucionado primero C. Es así. Porque ¿de qué te va a servir? Como decía otro profesor que nos decía, mire, si ves una persona que está sangrando y está en paro cardíaco, ¿de qué te va a dedicar a las suturas? Y cuando terminas de hacer una buena sutura, el paciente ya está muerto. De nada, ¿verdad? Entonces primero se dedica uno a CAB, comenzar con el corazón, con compresiones cardíacas, rehabilitar ese corazón, luego que respiren, y después ya dedicas al tiempo para suturar. ¿Sí? Y eso también es lo que tratamos de decir cuando dice que es muy importante estudiar bien antes que tratar de avanzar.